Ya parece que está corriendo normal. Pero bueno, vamos a empezar entonces con lo que viene a ser generalidades primero, para luego centrarnos bastante más en lo que corresponde a médula espinal, ya que vienen bastantes preguntas de ese tema, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con generalidades. Para esto, primero vamos a recordar que el sistema nervioso, pues va a ser, dentro del concepto de sistema, un conjunto de neuronas, perdón, un conjunto de células que van a tener una misma función, ¿cierto? Esta función viene a ser principalmente la excitación, ¿no? Entonces, la función, ¿quién se la va a dar? En este caso, al sistema nervioso, la neurona, ¿no? Por eso es que se dice que es la unidad anátomo-funcional. Sin embargo, veremos que la neurona no es la única que compone el sistema nervioso, sino que hay otro tipo de células que pues van a estar ayudando a este proceso, ¿no? Sin embargo, si nos preguntan unidad anátomo-funcional, pues sabemos que es la neurona, ¿no? De siempre, de la academia, y pues eso continúa. Bien, entonces, vamos a ver aquí que la neurona también tiene sus partes. Vamos a hablar de un soma, que viene a ser el cuerpo, y como este va a tener aquí lo que corresponde a ser el núcleo, entonces, si nosotros tenemos núcleo, tenemos pues los ribosomas, ¿no? Tenemos básicamente el lugar donde vamos a hacer la síntesis de todas las sustancias que vamos a necesitar. Por tanto, vamos a llamarle a esta también el centro trófico de la neurona, ya que es de donde vamos a obtener la mayoría de sustancias pues, que van a permitir que ésta crezca. Y básicamente, ¿de dónde lo va a obtener? Del retículo endoplasmático rugoso, que, como sabemos, se va a encargar de la síntesis de proteínas, ¿no? Específicamente aquí, ¿cómo se les conoce? Como los cuerpos de Nice. Bien, esto es en general lo que es el soma, también conocido como pericarión. Sin embargo, este soma o pericarión, nosotros veremos que tiene dos prolongaciones. Tendremos a una prolongación que se conoce como la dendrita, cuya función va a ser principalmente la recepción del estímulo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la función, en este caso el sistema nervioso, al decir que la neurona es la que tiene la función, les dije que lo principal que deben recordar es la excitabilidad, ¿no? Excitabilidad. Entonces, la excitabilidad, ¿qué quiere decir? Que, pues, en este caso, la célula tiene la capacidad de alterar lo que viene a ser su membrana citoplasmática, ¿no? Cambiando lo que ustedes saben, lo que viene a ser las cargas, tanto externas como internas, ¿no? Entonces, tiene esa capacidad, es la excitabilidad. Entonces, ¿quiénes van a recibir estos estímulos? O qué parte de la célula va a recibir estos estímulos? Va a ser la dendrita. Luego vamos a tener otro extremo que viene a ser el axón, también conocido como la banda de Remack, y lo principal aquí es que ya no recibe, sino más bien va a ser la vía de camino que nos va a llevar todo lo que nosotros estamos sintetizando a nivel de, pues, el soma, ¿no? Es decir, principalmente aquí vamos a tener lo que vienen a ser los neurotransmisores. Entonces, nosotros tenemos, digamos, el centro, que viene a ser, pues, el lugar de gestión de síntesis, que viene a ser el soma pericarión, pero este centro tiene que funcionar gracias a un estímulo. Este estímulo lo recibe la dendrita y nos ayuda a sintetizar aquí mismo en el soma para luego responder a través de neurotransmisores que van a ser llevados a través del axón. Entonces vamos a ver que suele tener este flujo, que es el que vamos a ver, ¿no? La información entonces va desde las dendritas, pues, hasta el axón. Algo que debemos recordar es que solamente el soma es el único que va a tener la capacidad de síntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos el retículo endoplasmático rugoso, algo que no va a suceder en el axón, ya que en el axón solamente vamos a transmitir o a llevar lo que ya se ha sintetizado. Bien, ahora, vamos a recordar o vamos a mencionar aquí que cada una de estas prolongaciones en general se les conoce como neuritas. Es decir, cuando yo tengo una neurona, puedo tener una neurita que se llama dendrita y otra neurita que se llama axón. Es decir, neurita es equivalente a prolongación. Como mínimo, o bueno, lo general, lo que quizá nosotros tenemos en mente es que una neurona tiene dos neuritas, ¿no? Una neurona, de forma tradicional, tiene
dos neuritas. Esto quiere decir que tiene dos prolongaciones, una dendrita y un axón. Pero no es necesario totalmente que una neurona tenga dos neuritas para ser neurona. Basta solamente con que tenga una neurita, ¿no? Y esto, pues, va a suceder en casos especiales, como por ejemplo en el caso de las células amacrinas o células granulosas. Y es que estas básicamente han sufrido una modificación que pues hace que tengan una dendrita, tienen entonces una vía de estímulo porque tienen que actuar frente a un estímulo, pero su forma de reaccionar ya no es a través de un axón, sino que muchas de estas pueden funcionar casi como si fuesen un órgano endocrino, ¿no? Simplemente secretan de célula a célula. Entonces son células especiales, digamos son neuronas especiales, ¿ya? Pero en general, una neurona clásica, tal cual nosotros lo hemos aprendido, tiene dos neuritas, una dendrita y un axón. Ahora, estas neuronas se pueden clasificar según hacia dónde se están dirigiendo estas neuritas. Entonces, si nosotros tenemos una única neurita, miren aquí, una sola, entonces diremos que esta es una unipolar, ¿no? O también se le conoce como pseudo-unipolar. ¿Por qué? Porque realmente, a pesar de que solo se ve una neurita, es decir, una prolongación, vamos a ver que se dirige hacia dos extremos, ¿no? Vamos a ver una que se dirige hacia la parte periférica y una que se dirige hacia la parte central. ¿Dónde vamos a encontrar a las neuronas pseudo-unipolares o unipolares? Estas son clásicas de la vía sensitiva. Si lo queremos recordar, pensemos en que es como si nosotros estuviésemos parados con las manos abiertas. Digamos que mi mano izquierda es la parte periférica. La parte periférica está tocando algo, o está sintiendo el calor, o la presión, o el dolor. Pero lo llevo hacia mi cuerpo y de aquí lo llevo hacia mi mano derecha. La mano derecha ya no está en la periferia, está en el sistema nervioso central, tal cual está acá. ¿Y hacia dónde lo lleva? Pues usualmente hacia la médula espinal, ¿no? Y es donde va a terminar por, digamos, procesar o llevar a otra parte esta información. Por eso es muy clásico de la vía sensitiva, ¿no? Tenemos un soma que va a procesar, pero como se dan cuenta, vamos de una parte periférica a una parte central. En el caso de las neuronas bipolares, aquí sí tenemos dos neuritas. Tenemos una neurita, ¿no? En un extremo y, bueno, en sentido opuesto tendremos a la siguiente neurita. Es decir, vamos a tener aquí a una dendrita y en sentido opuesto vamos a tener a un axón. ¿Dónde vamos a encontrar a las neuronas bipolares? Estos son, sobre todo, están relacionados a nuestro primer par craneal, ¿no? Nuestro primer par craneal, porque esto lo vamos a encontrar lo que viene a ser formando el nervio olfatorio, ¿no? Aunque también lo podemos encontrar en parte de los nervios vestíbulo-coclear. Es decir, van a ser neuronas especiales para los sentidos. Ahí los vamos a encontrar. Y si pensamos en una neurona clásica que siempre hemos visto en imágenes con una cabeza o soma, un cuerpo, con muchas prolongaciones, es decir, múltiples dendritas o múltiples neuritas en un extremo y un axón en el otro, estas van a ser clásicas de la vía motora. En la vía motora vamos a tener una región que manda, que viene a ser el soma, y ¿qué es lo que manda? Pues a hacer el movimiento, ¿no? A ejecutar ese movimiento. Entonces vamos de la parte central a la parte periférica. Es decir, un poco en sentido contrario con la parte sensitiva, ¿no? Que íbamos de la parte periférica para recibir la información y nos íbamos hacia la parte central. ¿Hasta acá queda todo claro, chicos? Si hay algo que quizá tienen dudas, no duden en prender su micro o me dicen para volver a repetirlo. ¿Hasta acá todo claro? Supongo que es un sí o no. Bueno, a ver, vamos a continuar. Entonces, esto viene a ser en general la clasificación de las neuronas, ¿no? Básicamente, ¿para qué nos sirve esto? Para poder entender bien cómo es que se lleva la información, sobre todo cuando vamos a hablar de la sistematización, que es lo que vamos a ver sobre todo en médula espinal hoy día, ¿no? Entonces, bueno, ahora, en general, las neuronas, de forma
quizá tradicional, lo que hemos aprendido, es que la sinapsis, es decir, la comunicación entre neuronas, sea desde la dendrita, ¿cierto? Aquí, desde la dendrita, y desde la dendrita luego vaya con el flujo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Va de la dendrita, pasa por el axón, termina en el telodendrón, donde tenemos a los botones sinápticos, ¿no? Entonces, esta es quizá la forma más sencilla de entenderlo, pero no es la única manera en que nosotros podemos comunicarnos con una neurona. La neurona puede tener a su vez, o puede recibir estímulos, no solamente eh, de un botón sináptico que va directamente a una dendrita, sino que también estos botones sinápticos pueden ir directamente al soma o pueden ir directamente al axón. De modo que siempre, sea que venga desde la dendrita, del soma o del axón, va a tener este flujo, ¿no? Es decir, desde la parte del estímulo, va luego a seguir por el axón de esta otra neurona que está siendo estimulada y pues va luego a terminar en el telodendrón para liberar los neurotransmisores en los botones sinápticos. Entonces, la forma más conocida es la forma axodendrítica, pero no es la única, ¿no? También está la axosomática y la axoaxónica, porque al final, como veremos, estas neuronas van a tratar de regularse entre sí, ¿no? Esto sobre todo, es decir, las formas axosomáticas o axoaxónicas, son las que se van a dar sobre todo cuando queremos regular alguna función, ¿no? Usualmente la forma axodendrítica suele ser en la que nosotros mandamos que se haga algo y directamente esta se ejecuta. Pero cuando de forma colateral queremos que esta función se vea favorecida o no queremos que quizá otra neurona interfiera, entonces usamos los otros tipos de sinapsis, ¿no? Los axosomáticos y los axoaxónicos. Una forma de sinapsis especial viene a ser la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular vamos a tener también la liberación de neurotransmisores, específicamente la acetilcolina. ¿Y por qué es especial? Porque esta comunicación no se va a dar entre neurona y neurona, sino que se va a dar entre una neurona, como podemos ver aquí, que tenemos el axón y bueno, su vaina de mielina, y el otro extremo viene a ser más bien una fibra muscular. Una fibra muscular, ¿no? Entonces, el axón o la neurona, ¿qué hace? Libera a través de sus botones sinápticos la acetilcolina y esta pues va a desencadenar básicamente la función motora, ¿no? Es decir, que se pueda dar la contracción a nivel de las fibras musculares. Por eso se dice que es un tipo de sinapsis que es particular porque no se da directamente de neurona a neurona. Esto de forma general. Ahora, pasamos a hablar de las otras células que también componen el sistema nervioso, pero que no tienen como tal la función de excitabilidad, aunque sí nos van a ayudar porque van a permitir que justamente las neuronas pues tengan el ambiente adecuado para poder subsistir. Entonces, hasta acá, ¿todo claro? ¿Todo claro, chicos? Ya. Bueno, asumiré que sí. Entonces, miren, acá. Cuando nosotros hablamos ya de las células gliales o las neuroglías, vamos a hablar de un conjunto de células que van a permitir que nuestras neuronas tengan todas las condiciones necesarias para que éstas puedan desarrollarse. Algo que debemos recordar como nota es que seguro han escuchado que las neuronas, ¿no? Las neuronas no se regeneran, ¿no? Porque han entrado en una fase de quiescencia y que por tanto, pues, si nosotros perdemos neuronas, estas ya no van a volver a crecer porque ya no se pueden reproducir. Ya, esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque las neuronas que no se regeneran son las del sistema nervioso central. Las que sí se regeneran, perdón mi letra, son las del sistema nervioso periférico. El por qué está justamente en estas células gliales. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de las neuroglías,
vamos a encontrar las clásicas, que son el astrocito, la microglia, las células de Schwann, las células ependimarias y los oligodendrocitos. Ya. Hay una nueva célula que se menciona también actualmente, que vienen a ser las células satélite, ¿no? Pero, ¿cuáles son las funciones? Básicamente, en el astrocito vamos a tener dos funciones. Una, que es la más conocida, es la función de nutrición a través de sus pies chupadores, ¿no? Esta, pues, se ubica a nivel del endotelio y va a pasar los nutrientes a través de la membrana para que desde este astrocito pueda nutrir a las neuronas que están a su alrededor. Esto es uno. Y dos, es que estos mismos pies chupadores o podocitos que generan, van a dejar o van a evitar que haya tanto espacio entre uno y otro, de manera que no solamente deja pasar nutrientes, sino que sirve como un filtro. Un filtro. Este filtro nos ayuda ¿para qué? Para formar parte de la barrera hematoencefálica. Entonces, el astrocito va a tener dos funciones, nutrición y además va a tener parte de ser parte de la barrera hematoencefálica. En resumen, en cuanto a la microglia, siempre debemos recordar que a diferencia de todas las células que se generan o que van a formar parte del sistema nervioso y que estas derivan del ectodermo, la microglia es la única que deriva del mesodermo. Primero, recordando. Y segundo, que debido a que esta deriva del mesodermo, esta viene a ser un equivalente al Pac-Man, es decir, a una célula, pues, que fagocita, ¿no? En este caso, es un equivalente al macrófago, pero del sistema nervioso central. Por tanto, su función principalmente va a ser la de defensa. Pero aquí, esta viene a ser cuando es atacado. Cuando es atacado, es decir, fagocita cuando hay algo que está ingresando que no pertenece y que por tanto tiene que ser fagocitado. Sin embargo, en condiciones normales, la microglia no fagocita como tal por defensa, sino más bien para renovar justamente pues células o para quitar, digamos, la basura, que vendrían a ser básicamente neuronas viejas. Neuronas viejas o que ya no están funcionales. Entonces, de eso se va a encargar también en condiciones normales la microglia. En el caso de la célula de Schwann y de los oligodendrocitos, ambos se encargan de la mielinización de nuestras neuronas. Que bueno, recordemos el axón que veíamos aquí, está cubierto por una vaina de lípidos que se conoce como la mielina. Ya más o menos recordaremos que esta mielina no tiene o no llega a cubrir de forma continua pues todo el axón, dejando lo que van a ser conocidos como los nodos de Rambier. ¿Y por qué los dejan? Bueno, estos nodos de Rambier lo que facilitan es que la conducción nerviosa sea saltatoria, entre comillas, ¿no? Realmente no es que el impulso vaya de esta manera, ¿no? Me imagino ahora, no sé si lo habrán visto en fisiología, pero realmente lo que ocurre es un cambio a través de la membrana, no es que realmente salten las cargas, sino solamente hay una polarización y despolarización de la membrana que pues se da de esa forma intercalada, por eso se dice que es saltatoria. Pero, ¿para qué nos sirve? Bueno, la mielina nos favorece ¿a qué? A la velocidad de conducción. Y esto también es importante, por ejemplo, cuando nosotros vemos las vías. ¿Por qué? Porque veremos que a mayor mielina, mayor velocidad de conducción. Por tanto, este tipo de células suelen ser las que tienen que actuar más rápido, ¿no? Son las principales células que vamos a tener en las vías, pues, más conocidas. A diferencia de aquellas fibras o aquellas neuronas que tienen poca mielina o escasa mielina y que, por tanto, la velocidad de conducción se hace más lenta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las células de Schwann y el oligodendrocito? Primero, que las células de Schwann se ubican en el sistema nervioso periférico, a diferencia del oligodendrocito que se ubica en el sistema nervioso central. Eso es uno. Segundo, como pueden ver en esta imagen, las células de Schwann se encargan de hacer la mielinización, pero rodeando a una sola neurona. Como pueden ver acá, solamente ha tomado un axón, lo enrolla
y en ese enrollamiento poco a poco va dejando las fibras de mielina, ¿no? Entonces, la célula de Schwann, digamos que va a velocidad de una sola neurona cada vez que tiene que mielinizar. En cambio, miren, podemos ver aquí que los oligodendrocitos que están en el sistema nervioso central se unen a varias neuronas. Entonces, a la vez van a ir formando vainas de mielina en varias neuronas en simultáneo, ¿no? Algo como dato curioso es respecto a la definición de una neurona amielínica. Una neurona amielínica realmente no es que no tenga mielina, sino que no tiene una vaina completa. Y por eso es que está esta imagen. Miren, si se dan cuenta, cuando nosotros vemos aquí en la célula de Schwann, esta célula, cuando tiene que formar a la mielina alrededor del axón, lo que hace es cerrar por completo todo este espacio. Sin embargo, miren acá, vemos que esta vaina de mielina no está cerrada completamente. Por tanto, no genera que pues haya esa despolarización descontinua, que es lo que genera la conducción saltatoria, entre comillas, ¿no? Entonces, como no es discontinuo, porque está abierta esta compuerta, entonces la conducción se hace más lenta. Y es por eso que a este tipo de neuronas se les conoce como neuronas amielínicas. Ya pasando de la parte de la mielinización, vamos a hablar también de las células ependimarias, que van a ser importantes cuando nosotros veamos, pues, lo que viene a ser el sistema ventricular, porque las células ependimarias son las que se van a encargar de formar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estas se van a relacionar bastante con la pía madre, como veremos, bueno, más adelante, y van a formar, si es que nosotros tenemos estas células ependimarias más la pía madre, lo que se conoce como la tela coroidea, ¿no? También estas células ependimarias, aparte de formar el líquido cefalorraquídeo, se van a ubicar en zonas muy específicas para que ayuden a formar parte de la barrera hematoencefálica. Así que también van a tener alguna función como que protectora por ahí. Por último, vamos a tener aquí a las células satélite, y estas son realmente las, digamos, un poco más interesantes en tanto, como les mencionaba, las neuronas pueden regenerarse si solo así estamos en el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el sistema nervioso central, no es que no haya nutrientes, pero el problema es que ya no tiene las condiciones que tuvo como cuando este recién se estuvo formando. Y es por eso que en el sistema nervioso central ya se dejan de formar o de generar como tal nuevas neuronas, ¿no? Salvo algunas excepciones como las neuronas del hipocampo o de la memoria. Normalmente en el sistema nervioso central no se regeneran, pero donde sí se regeneran en el sistema nervioso periférico. ¿Qué vamos a tener aquí? A las células satélite que van a estar ubicadas específicamente en los ganglios dorsales o ganglios sensitivos posteriores, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Básicamente, como podemos observar aquí, van a estar rodeando a estas células que van a estar en el ganglio dorsal y se van a encargar de ¿qué? De nutrir y de generar un ambiente óptimo. Un ambiente óptimo. Es por eso que, bueno, van a favorecer que éste pueda seguir creciendo en caso se pueda lesionar, ¿no? Claro que para eso las células satélites y la cubierta de la misma neurona debe mantenerse todavía intacta, porque si se daña por completo esta célula o la cubierta de la neurona, pues ya no se puede regenerar, ¿no? Y ya, bueno, entonces eso sería básicamente las células que vamos a ver a nivel del sistema nervioso. Y ahora vamos a pasar a la clasificación o la división propiamente del sistema nervioso, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? Si están escribiendo, no los leo, pero si no dice nada, asumiré que están entendiendo. Bien, entonces, vamos a pasar con la clasificación del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos formas de clasificarse que a veces nosotros quizá hemos intentado superponer o mezclar
cuando no lo hemos tenido muy claro. Pero es muy importante que nosotros sepamos diferenciar que estas clasificaciones son independientes. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, usualmente hablamos de un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico o un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Algunos creen, ¿no?, que el sistema nervioso periférico incluye al somático y al autónomo solamente, ¿no? Pero veremos que al final estos componentes, tanto somático como autónomo, como son funciones, se van a encontrar en ambas partes. ¿Por qué? Porque la división de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico es una división por localización. Es una división anatómica. Es decir, cuando yo hablo de un sistema nervioso central, básicamente me refiero a un eje, ¿no? A un eje, tal cual el que estamos viendo acá. Entonces, este eje es lo que yo voy a llamar el sistema nervioso central, ¿no? Ahora, lo que salga de este eje es lo que yo ya voy a llamar después el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso central se subdivide en dos partes. ¿A partir de qué? Del agujero magno. Okay. Del agujero magno, ¿no?, o agujero occipital. El cual me dice que todo lo que está por arriba, que es lo que nosotros vamos a conocer como cavidad craneal, se conoce como encéfalo. Es decir, todo lo que corresponde a la cavidad craneal, o sea, toda parte que está o que pertenece al sistema nervioso central que está en la cavidad craneal, se conoce como encéfalo. Y lo que está por fuera se conoce como médula espinal. La porción interna, que se conoce como encéfalo, a su vez se subdivide en partes. Vamos a ver aquí, 1, el cerebro, 2, el cerebelo, y 3, el tronco encefálico con sus 3 componentes, ¿no?, mesencéfalo, puente y médula oblongada o bulbo raquídeo. Entonces, todo esto corresponde al sistema nervioso central. Nuevamente, seguimos hablando solo de ubicación. Una vez que hemos terminado entonces de ver el sistema nervioso central, vemos que de todos estos componentes pueden emerger algunos nervios, ¿no? Los que salen del encéfalo se van a conocer como los nervios craneales o pares craneales, y los que salen de la médula espinal se conocen como los nervios raquídeos. Ahora, cabe resaltar que a pesar de que ambos, nervios craneales y nervios raquídeos, son parte del sistema nervioso central, perdón, periférico, estos no son iguales. ¿Por qué? Porque en el caso de los nervios raquídeos, ¿no?, en el caso de los nervios raquídeos, vamos a tener que aquí se mezcla sobre todo información, ¿no? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de, ya que han pasado miembro superior del nervio mediano, el nervio mediano puede llevar tanto información motora como información sensitiva, ¿cierto? En cambio, en los nervios craneales suele ser más específico. Tenemos nervios craneales que son solo motores, nervios craneales que son solo sensitivos y uno que otro que puede ser mixto, ¿no? Además de que hay uno que otro que también tiene información como que relevante o especial, sobre todo cuando hablamos de los sentidos. Entonces, si bien pares craneales y nervios raquídeos son parte del sistema nervioso periférico, no son iguales, ¿ya? Esto lo vamos a volver a tocar, sobre todo cuando hablemos de pares craneales. Y bueno, básicamente esta es la división anatómica. Ahora, lo siguiente viene a ser la división fisiológica. ¿Y cuál es esta? La división fisiológica nos va a dividir al sistema nervioso en función a qué tipo de información nosotros estamos recibiendo. ¿Y qué tipo de información podemos recibir? Pues bien, básicamente nosotros, para vivir en homeostasis, en equilibrio, tanto interno como externo, pues necesitamos interpretar la información que pueda llegar a nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahora, esta información puede llegar tanto de la parte externa como también puede llegar de la parte interna. La información que llega de la parte externa
es la que se conoce como sistema nervioso relacional o también conocido como sistema nervioso somático porque se deriva de los somitas, ¿no? En cambio, el sistema nervioso autónomo o vegetativo viene a ser el que recibe la información, sobre todo interna, pero relacionado ¿a qué? A músculo liso. Esto no se vayan a olvidar. Siempre que ustedes tengan que pensar en sistema nervioso autónomo o vegetativo, siempre piensen en músculo liso. Siempre, a pesar de que quizá puedan pensar en, sí, la parte de la huida o la parte de la digestión, eso se deriva de qué? De esta interpretación, ¿no? Siempre el sistema nervioso autónomo se relaciona a músculo liso. El músculo liso, ¿dónde está? El músculo liso está en vasos sanguíneos, está en vísceras y además va a estar ¿dónde? En glándulas. Entonces, el sistema nervioso autónomo vegetativo, que se divide en una porción parasimpática y en una porción simpática, ¿no? Va a tener una función usualmente antagonista, pero en función a cómo se puedan comportar estos músculos lisos. Por ejemplo, la función parasimpática se suele relacionar con la digestión o con la calma, ¿no? Con el reposo. Mientras que el sistema nervioso simpático se suele relacionar con la huida. ¿Y cómo lo relacionamos con los músculos lisos? Pues bien, cuando nosotros queremos huir, ¿qué vamos a hacer? A nivel periférico, hacemos vasoconstricción. ¿Quién hace la vasoconstricción? El sistema nervioso simpático. ¿Cómo lo hace? Genera que los músculos lisos que están en los vasos sanguíneos de la región más distal se contraigan. En cambio, los músculos lisos que están en las vísceras, como en los bronquios, ¿qué hacen? Se dilatan. Entonces, ¿cómo puedo yo huir? Disminuyo la vascularización a nivel periférico, ¿no? Distal, y la llevo sobre todo, bueno, de miembros superiores, lo llevo hacia los miembros inferiores para poder correr y favorezco que mis bronquios se puedan expandir para coger más aire y por tanto poder seguir huyendo. Básicamente es eso. Y si quisiera estar en reposo, ¿qué hago? Si estoy en reposo, pues hago lo contrario, ¿no? La parte distal se vasodilata, está más tranquilo y, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal, ¿qué pasa? Las vísceras van a generar el peristaltismo, ¿no? ¿Mediado por quién? Por el sistema nervioso parasimpático. A diferencia del sistema nervioso simpático, que lo inhibe, ¿no? Porque como queremos huir, no estamos pensando en comer, por tanto, cuando nosotros, bueno, activamos el sistema nervioso simpático, todo lo que es peristaltismo, secreción de glándulas, disminuye y vamos a tener más bien que se va a priorizar esa circulación para las extremidades, sobre todo inferiores, para poder correr y huir, ¿no? En cambio, en el parasimpático, la sangre principalmente se va para las vísceras, es decir, hay una mayor vascularización del tracto gastrointestinal, es decir, estos vasos sanguíneos se van a dilatar, las vísceras van a hacer peristaltismo y las glándulas, como por ejemplo las salivales y otras, van a seguir o van a hacer su secreción, ¿no? Para hacer la digestión propiamente. Entonces, eso viene a ser cómo es que funcionan de forma antagonista el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Pero no siempre funcionan de forma antagonista. Hay veces en que funcionan de forma sinérgica. Un ejemplo clásico aquí viene a ser el de erección y eyaculación, ¿no? Aquí van a recordar que el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso parasimpático lo para, es decir, genera la erección, ¿no? La erección. Y el sistema nervioso simpático dispara, es decir, hace la eyaculación. Entonces, no siempre funcionan de forma antagonista, a veces funcionan de forma sinérgica, ¿no? Parasimpático dispara, perdón, parasimpático para y el simpático dispara.
Esto de forma general, a grandes rasgos, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entrando ya más a datos de su propia anatomía, como su distribución, debemos recordar aquí, vamos a hacer una pequeña comparación, que el sistema nervioso simpático y el parasimpático van a tener orígenes distintos, ¿sí? En el caso del sistema nervioso simpático, como podemos ver en este esquema, su distribución va a ser tóraco-lumbar. En cambio, el parasimpático va a ser cráneo-sacro, ¿no? Es cráneo-sacro. Esa es la distribución desde donde van a originarse ¿qué? Las primeras fibras del sistema nervioso autónomo, ¿no? Tanto simpático como parasimpático. Es decir, a estos niveles, ¿qué cosa nace? La primera neurona. Aquí, la primera neurona, ¿no? ¿Qué vendría a ser la neurona? Preganglionar. Primera neurona o preganglionar. Entonces, en el caso de la primera neurona del sistema nervioso simpático, como podemos ver aquí en el esquema, su longitud es, digamos, bastante cercana a este conjunto de somas o este conjunto de agrupamientos que se conoce como la cadena simpática. En esta cadena simpática nosotros vamos a encontrar a la segunda neurona del sistema nervioso autónomo. Entonces vemos que el recorrido como tal no es mucho, por tanto la primera neurona o la neurona preganglionar es corta. En cambio, miren, el parasimpático para llegar a su segunda neurona, para ejecutar su función, tiene que recorrer un camino un poco más largo. Por tanto, su primera neurona es larga. La segunda neurona, que viene a ser donde hace sinapsis, ¿no? En el caso del sistema nervioso simpático, es largo. Miren, va a tener un mayor recorrido, ¿no? Porque el primer tramo fue corto, ahora es largo, viceversa, ¿no? En cambio, en el caso del parasimpático, el camino es corto. Aquí cambia. En cuanto a los neurotransmisores, siempre para ambos casos, en la primera neurona es acetilcolina. En el caso de la segunda neurona, en el sistema nervioso simpático, viene a ser noradrenalina. Y en el caso del sistema nervioso parasimpático, es nuevamente acetilcolina. Entonces, estas van a ser las características tanto del sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático. Y en resumen, ¿qué nos dice esta división del sistema nervioso? ¿Cómo es que se están comportando nuestras glándulas, nuestras vísceras y básicamente nuestros órganos internos, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Entonces, esta es la otra división del sistema nervioso. Como les dije, tanto el sistema nervioso somático como el sistema nervioso autónomo, ambos van a estar presentes en la parte periférica, ¿no? En la parte periférica, es decir, tanto en los nervios craneales como en los nervios raquídeos, pero también se encuentran en el sistema nervioso central, ¿ya? No se olviden, aquí, ¿ven? Su origen está en el sistema nervioso central. Entonces, no es que estas clasificaciones sean excluyentes, sino más bien se pueden superponer, ¿no? Podemos incluirlas. Vamos a hablar después, cuando veamos médula, un poco más respecto del sistema nervioso somático. Por eso no lo he tocado tanto, pero lo vamos a volver a ver. Listo. Entonces, ahora sí vamos a pasar con lo que corresponde a las meninges. Bien, chicos. A ver. ¿Todo claro hasta acá? Ya, pasamos entonces. Bien, entonces vamos a hablar ahora sí de las meninges y recordemos que las meninges van a ser básicamente tejido conectivo que van a estar dispuestas de forma concéntrica, es decir, envolviendo una tras otra todo lo que corresponde al sistema nervioso central. Estas meninges van a ser tres que se van a disponer de superficial a profundo en
una que va a ser más densa, que se conoce como dura madre, y que corresponde a la paquimeninge, porque es densa, y a otras dos capas que van a ser un poco más laxas, y es por eso que se les conoce como las leptomeninges. En el caso de la dura madre, como su nombre ya nos va diciendo, es la que va a ser más resistente. Y bueno, recordemos que esta suele variar según dónde, en qué parte del sistema nervioso central estemos nosotros, ¿no? Si estamos en el cráneo o si estamos en la médula. Entonces, ahí puede haber alguna variación. En el caso de la aracnoides, vamos a ver que esta se caracteriza por tener dos hojas. La aracnoides va a tener una hoja que se pega, ¿no? Por completo a la dura madre, por tanto va a ser una aracnoides parietal, ¿no? Aquí vamos a tener a una aracnoides parietal y aquí tendremos a una aracnoides visceral, ¿no? Esto va por encima, miren. Si se dan cuenta, aquí, toda esta vía reticulada que se ve al centro, que aparece como una tela de araña, viene a ser justamente la razón por la que se le dice aracnoides. Pero miren, se dan cuenta de que aquí no ha entrado, ¿cierto? Y eso es porque el aracnoides básicamente se va a poner sobre la pía madre, ¿sí? Pero no se mete hasta la profundidad como sí lo hace la pía madre, ¿no? Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, una muestra en la que podemos desprender la aracnoide, nos fijaremos que esta suele pasar por encima de los vasos sanguíneos, ¿no? Como podemos ver acá. En cambio, la pía madre sí se mete de lleno a los surcos y también va a envolver a los propios vasos sanguíneos. Bien, entonces la aracnoides vemos aquí con su capa parietal y su capa visceral. La parietal se adhiere a la dura madre y la visceral se adhiere a la pía madre. A veces es un poco difícil distinguirla, pero a varios, bueno, algunos de ustedes, recuerdo haberles dicho en la práctica, que hay algunos doctores que hacen la siguiente pregunta en sus muestras, ¿no? Que es básicamente, cuando nosotros tenemos a una dura madre y lo vemos por fuera, se suele ver un poco más opaco, un poco más mate, ¿no? Entonces, esa viene a ser la parte de la dura madre externa, ¿no? Que está en contacto con el periósteo, con el mismo hueso. En cambio, si nosotros damos la vuelta a la dura madre, veremos que tiene un aspecto brilloso, ¿no? Ese aspecto brilloso, ¿quién se lo da? La aracnoides. Y es por eso que a algunos doctores les gusta preguntar que por fuera, si es que le ponen un alfiler, pues es dura madre propiamente, y por dentro es la dura madre más la aracnoides, ¿no? Y lo suelen preguntar así, tanto si es en dura madre craneal o si estamos en la médula espinal. A veces los doctores suelen preguntar de esta manera. Bien, por último, cuando hablamos de la pía madre, esta veremos que, como les mencioné, va a estar íntimamente adherido. Es su principal característica. Y este hecho hace que cosa que pues vaya por dentro de cada uno de los surcos, como les mencionaba, pero también al envolver a cada uno de estos vasos, permita nutrir los elementos a los que está cubriendo. Es por eso que también se le conoce como la membrana nutricia, ¿no? Sobre todo para lo que corresponde a la parte más superficial de los elementos, ¿no? Llámese cerebro, llámese cerebelo o médula espinal. Cualquiera de ellos en su parte más externa o superficial va a ser vascularizada, va a ser irrigada, ¿por quién? Por la pía madre, ¿no? Porque está íntimamente en contacto con los vasos sanguíneos y con la superficie externa. Algo que sí debemos recordar es que estas meninges van a estar hasta donde llega el límite con el sistema nervioso central. Pero este límite, ¿no? Básicamente va a ser, por ejemplo, a nivel de relieves óseos, los agujeros. Es decir, donde nosotros dejamos de ver meninges en agujeros de salida desde el sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, los agujeros de la base de cráneo y también los agujeros de conjunción. Es decir, nosotros vamos a tener meninges todavía hasta cuando llegamos al agujero de conjunción o
todavía hasta cuando llegamos a cualquiera de los agujeros de la base de cráneo. Una vez que nosotros pasamos estos agujeros, estas capas de meninges ya no se continúan y específicamente la dura madre deja de llamarse dura madre y ahora se continúa como periósteo. Y es por eso que hay una cierta continuidad entre, bueno, las estructuras que están en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y, bueno, sus marcos óseos, ¿no? Ya que se va a continuar la dura madre con el periósteo. Listo. Ahora sí, vamos a hablar de cada una de estas capas, empezando por la dura madre craneal. La dura madre craneal debemos recordar que se caracteriza primero porque tiene dos hojas. Una hoja que está adherida al hueso, que va a ser la hoja perióstica, ¿no? La hoja perióstica. Y otra que va a estar adherida, pues, a las estructuras que va a estar protegiendo. Y que de hecho, esta va a tener prolongaciones, como podemos ver aquí, que, bueno, van a ser parte de la segunda hoja, que viene a ser la hoja visceral o meninge. La hoja parietal o perióstica se continúa con el periósteo, tal cual su nombre lo menciona. En cambio, en la visceral se encarga de formar los tabiques. Y con los tabiques nos encargamos de formar ¿qué cosa? Compartimentos. Así tenemos compartimentos hemisféricos o cerebrales para cada uno de los hemisferios, compartimento para el cerebelo, ¿no? Y también vamos a ver que vamos a terminar por encerrar algunas que otras estructuras. Entonces, ¿cuáles van a ser estos tabiques que vamos a ver formarse desde esta hoja? La primera y la más conocida viene a ser la hoz del cerebro. La hoz del cerebro tiene una forma más o menos triangular con una inserción en la parte anterior, como podemos ver aquí, en la cresta frontal, que vamos a encontrarla aquí, el agujero ciego y además por detrás y encima de la apófisis crista galli, ¿no? Entonces, delante vamos a ver que se inserta en estos puntos y detrás vamos a ver que llega a esta porción. Esta porción viene a ser esto que estamos viendo aquí. Esto. ¿Y dónde es entonces que se sienta? Se sienta sobre la segunda proyección que viene a ser la tienda del cerebelo, ¿no? Que viene a ser todo esto, que es como si fuese una carpa que nos va a estar cerrando este espacio que viene a ser la fosa cerebelosa, ¿no? Entonces, hasta ahora vamos viendo dos dependencias, la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo. Perdón, la tienda del cerebelo, ¿no? Por debajo, así como hemos visto aquí la hoz del cerebro, veremos que se hace como una pequeña colita, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Ahí le voy a poner otro color. Esta colita que se va hacia atrás y se va a encargar de cerrar o de dividir, ¿no? Ambos hemisferios cerebelosos, se conoce como la hoz del cerebelo. Pero no son las únicas prolongaciones. También vamos a tener, por ejemplo, que cuando se inserta esta tienda del cerebelo, vamos a ver lo siguiente. Veremos que se caracteriza por tener una circunferencia anterior o menor que se va a ir hacia dónde? Hacia las apófisis clinoides anteriores. En cambio, vamos a tener a una circunferencia mayor que, a diferencia de ir por las apófisis clinoides anteriores, se queda nada más aquí en la apófisis clinoides posterior. Al hacer este cruce de dura madre, ¿no? Entre ambas apófisis clinoides, si se dan cuenta, aquí se va a formar como una especie de casita. Acá. Aquí. ¿Ven? Esta porción de acá, ¿no? Entre ambos se forma esta especie de casita. ¿Y qué nos va a albergar esta especie de saco o de casita? Lo que estamos viendo acá. Que viene a ser básicamente el ganglio sensitivo del trigémino, ¿no? ¿Y cómo se llama esta dilatación o este espacio que se forma entre ambas hojas de la dura madre? Pues se conoce como el cavum de Meckel. Entonces, esta viene a ser otra de las prolongaciones de la dura madre, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí? El ganglio sensitivo del par craneal número 5.
Pero no es el único. Si nos damos cuenta, también hacia adelante, miren, estamos cerrando aquí un espacio. Entre las apófisis clinoides anteriores y las posteriores, vemos que se forma un pequeño espacio que va a estar delimitando o cubriendo a la silla turca y que de hecho tiene una pequeña abertura, ¿no? Porque por ahí, ¿quién tiene que pasar? El tallo hipoficial. ¿Cómo se llama? Este cierre que se genera por la dura madre se conoce como diafragma celar, ¿no? El diafragma celar básicamente es el techo que va a cubrir la silla turca. Y si queremos ser un poco más acuciosos, hay una dependencia más que aquí, por ejemplo, parcialmente se puede ver y viene a ser la tienda del olfatorio. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente, si nos damos cuenta, miren, aquí adelante, la dura madre está cubriendo de tal manera que el bulbo olfatorio va a quedar cubierto, ¿no? Va a quedar cubierto a este nivel, ¿no? Es decir, va a cerrar este espacio. Entonces, a esa porción que se va a terminar de cerrar por la dura madre, se le conoce como la tienda del olfatorio, ¿no? Y algunos lo consideran como una de las dependencias o una de las prolongaciones adicionales para, para este par craneal. Bien, entonces esto sería la dura madre craneal. Algo que debemos mencionar también aquí, miren, acá podemos ver el Kabun de Meckel, cómo es que hemos abierto esta casita que les mencionaba y pues acá vemos el inicio de la dilatación del ganglio sensitivo del trigémino y sus 3 prolongaciones. Y bueno, algo que sí debemos recordar aquí es que la dura madre craneal, o en general la dura madre, se va a adherir de tal forma que, digamos, no puede separarse como tal del cráneo, ¿no? Porque se continúa con el periósteo. Pero, ¿dónde se suele adherir más? Se suele adherir más a nivel de las suturas. ¿Y dónde se suele adherir menos? En la fosa craneal media. En la fosa craneal media, nosotros vamos a ver, miren, en esta zona, justamente por el paso de ¿qué? De vasos y de nervios, que esta zona tiene mucha facilidad de poder desprenderse. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de forma normal, en condiciones normales, nosotros en la dura madre craneal no vamos a tener un espacio epidural, ¿no? Pero en esta zona, en la zona craneal o en la fosa craneal media, aquí, ocasionalmente y de forma patológica, sí podemos llegar a formar una zona o un área epidural. ¿Por qué? Porque, como podemos observar aquí, estamos viendo pasar a una arteria, ¿cierto? Recordarán que es la arteria meningia media. Esta arteria meningia media tiene 2 divisiones, la división anterior y la división posterior. La división anterior va a llegar a pasar ¿por dónde? Por el pterion. El pterion se caracteriza por ser el punto más delgado de la parte o la cara lateral del cráneo y que al momento de golpearse, esta puede desgarrar a la arteria y por tanto generar un hematoma epidural, ¿no? Es decir, prácticamente la sangre o la colección de esta hemorragia que genera que las hojas que estaban pegadas de dura madre ahora se desprendan. A esta zona, en la fosa craneal media, que se puede desprender y generar un espacio epidural, se le conoce como la zona decolable de Gerard Marchand, ¿ya? Y es donde vamos a tener usualmente que se ubican los hematomas epidurales. Ya para terminar con la dura madre craneal, veremos que esta va a estar irrigada e inervada. ¿Irrigada por quién? Por las arterias meningias. La principal es la arteria meningia media, ¿cierto? Es la que va a dar mayor cantidad de volumen a la dura madre en general. Bueno, craneal. Pero no es la única. También vamos a tener a la meningia anterior, que va a ser rama de la oftálmica, y a la meningia posterior, que va a ser rama de la vertebral, ¿no? De la arteria vertebral. En cuanto a su inervación, estas en general van a ser inervadas por el trigémino, ¿no?
Si se dan cuenta, la relación con cada una de las ramas del trigémino va a estar bien cercano a lo que corresponde a la dura madre craneal propiamente, ¿no? Y como lo inervan, recordarán pues cada uno de esos componentes justo antes de salir hacia, bueno, la parte periférica, van a darnos una rama recurrente, ¿no? Siempre, tanto la rama oftálmica, la rama maxilar o la rama mandibular, siempre nos van a dar ramas recurrentes o ramas meningias, también se les llama, ¿no? Es por eso que, pues, de estas tres porciones o de estos tres componentes van a salir los nervios que le van a dar sensibilidad a la dura madre craneal. Y bueno, ¿cómo es que nosotros lo relacionamos o cómo podemos darle una aplicación? Recordemos que en general el hueso como tal no duele, ¿cierto? Pero ¿qué sí es lo que va a doler dentro del cráneo? Duele cuando la dura madre se distiende, ¿no? El dolor se va a dar por la distensión de la dura madre. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos nosotros podemos tener dolor en la hipertensión endocraniana? ¿Por qué? Porque, bueno, al haber un aumento de la presión y no poder nosotros ceder el espacio o la cavidad craneal, porque es básicamente hueso, entonces la dura madre continúa extendiéndose y esta pues va a generar inflamación que a su vez va a estimular los receptores del dolor en cada uno de estos nervios, ¿no? Que vienen a ser parte del trigémino. Entonces, el dolor básicamente se va a dar, ¿por qué? Por la distensión de cada, bueno, de este caso, la dura madre craneal, ¿no? Ejemplo clásico, la hipertensión endocraneal. Algunos autores mencionan de forma adicional, aunque no todos están de acuerdo, que aparte de las ramas del trigémino que pueden dar sensibilidad a la dura madre craneal, también podemos tener aquí a ramas de los primeros nervios cervicales y en teoría algunos ramos sensitivos de estos pares craneales que podrían dar sensibilidad a la dura madre, ¿no? Esto es como un adicional, pero recuerden que siempre tienen que guiarse de su teoría, ¿no? De forma clásica y más aplicativa y clínica, les diría que se guíen de esto, ¿no? Que, bueno, básicamente está inervado por las tres ramas del trigémino con sus ramas recurrentes. Listo. Entonces, eso corresponde a la dura madre craneal. ¿En qué se diferencia de la dura madre espinal? Básicamente, la dura madre espinal ya no va a tener dos hojas, sino ahora solo tiene una sola hoja. ¿Y cuál de las hojas es la que se mantiene? ¿Y por qué no tiene dos hojas? Bueno, recordemos que las dos hojas antes eran la dura madre perióstica y la dura madre meningia. La dura madre perióstica se adhería al hueso. Cuando nosotros pasamos por el agujero magno, la dura madre perióstica se queda en el agujero magno. Es decir, ya no se va a continuar a través del conducto raquídeo. Por tanto, la única que se va a continuar, ¿cuál es? Es la hoja meningia. ¿Sí? Es la hoja meningia. Ah, bueno, ahí está. Entonces, esto es lo que vamos a tener por todo el conducto raquídeo. ¿Cuál va a ser su límite superior? El agujero magno, porque ahí se va a insertar. Y su límite inferior, ¿cuál va a ser? A nivel de las vértebras sacras S2, S3, porque ahí va a terminar a través de el ligamento coxígeo, ¿no? El ligamento coxígeo. Bien, ahora, vamos a ver que la dura madre espinal o raquídea va a tener aquí algunas prolongaciones. La más conocida y la que es más evidente viene a ser el ligamento coxígeo. El ligamento coxígeo, recuerden, viene a ser la formación o la unión de pía madre más dura madre. Específicamente, pía madre, que se conoce como filum terminale, más la dura madre que se le une y que a partir de entonces cambia de nombre y ya no se llama filum terminale, sino ligamento coxígeo.
Otra de las prolongaciones que va a tener la dura madre espinal van a ser las vainas durales. Y esto es importante porque, como les mencionaba, miren, nosotros vamos a ver aquí que la dura madre, que es todo esto que está rodeando, hasta donde nada más llegaba, hasta los agujeros, ¿no? Y miren, acá justamente tenemos, ¿qué cosa? Un agujero de conjunción, que es por donde va a salir el nervio raquídeo. Entonces, las vainas durales, ¿qué van a hacer? Van a ser prolongaciones de dura madre que van a acompañar a las raíces, ¿no? A las raíces que van a formar luego al nervio raquídeo y que se van a llegar hasta dónde? Hasta los agujeros de conjunción. Una vez que salimos de los agujeros de conjunción, ya no es vaina dural, como que se continúa como periósteo. ¿Sí? Recuerden, como periósteo. Otra de las prolongaciones que vamos a tener de la dura madre van a ser dos realmente. En la parte externa y en la parte anterior y en la zona lumbosacra tendremos al ligamento sacrodural de trolar, que bueno, como vemos, está ubicada en la parte anterior y se menciona que esta pues va a dar cierta fijación de la dura madre, pues a nivel del conducto raquídeo. Pero no es el único, realmente, sino que aparte de este ligamento anterior que vamos a tener en la zona sacra, en realidad vamos a encontrar muchos más de estos otros ligamentos en la parte anterior, pero en las otras porciones de la médula espinal, ¿no? Entonces, la que corresponde a la zona sacra viene a ser el ligamento sacrodural de trolar y los que están más bien en las partes más superiores, cervicales, dorsales, van a ser conocidos como ligamentos de Hoffman. Ambos van a ubicarse en la cara anterior de la dura madre y ambos van a favorecer que pues no se mueva tanto dentro del conducto raquídeo, ¿no? ¿Qué es lo que varía? Su ubicación. El ligamento de Hoffman está a lo largo de toda la dura madre, de todo el conducto raquídeo. En cambio, el ligamento sacrodural pues se encuentra únicamente en la región lumbosacra. Listo. Entonces, estas van a ser las prolongaciones de la dura madre espinal. Vamos a pasar ya con las dos últimas meninges, esto es más rápido, y veremos aquí la pía madre, ¿no? La pía madre y la aracnoides. Aquí, bueno, recordemos primero, de forma resumida, la pía madre, así como les mencioné, se va a encargar de cubrir de forma bastante íntima cada una de las estructuras que van a estar relacionadas con la superficie de los órganos a los que cubre. Para eso, la pía madre va a tener también dos hojas. Una membrana externa, conocida como epipial, que es la que se va a relacionar con la aracnoides y es la que se prolonga, ¿no? La que se prolonga, por ejemplo, para lo que más adelante veremos como medios de fijación de la médula espinal, como por ejemplo el ligamento dentado o el filum terminale, pero también vamos a tener a una pía madre que es la que está íntimamente relacionado con el órgano que cubre, ¿no? Que viene a ser la pía glial. La pía glial va a ser la que está cubriendo, ¿qué cosa? A los vasos. Cubre a los vasos. Ese espacio que genera al cubrir a los vasos y que va a favorecer el adecuado o la adecuada vascularización de la zona es lo que se conoce como el espacio de Virchow-Roy, ¿no? Básicamente. Y bueno, esta, como se va a relacionar con vasos sanguíneos, ¿no? Va a ser la que forme la tela coroidea, pero sobre todo, al envolverse, ¿qué va a formar? Plexo coroideo. Ya para que vayan como relacionándose con los términos, hace un momento vimos la definición de células ependimarias, ¿no? Células ependimarias. Que básicamente, ¿de qué se encargan? De formar el líquido cefalorraquídeo. Si nosotros juntamos célula ependimaria más pía madre, solo, a secas, ¿cómo se llama esto? Tela coroidea. Si a esto, además, le sumamos otros vasos que se van a amontonar
digamos, se van a enrollar entre sí, ¿no? A esto en conjunto, a célula ependimaria, o células ependimarias, más pía madre, más vasos sanguíneos, se les conoce como plexos coroideos. Y es lo que observamos aquí, ¿no? Esto de aquí y esto de aquí son plexos coroideos. Bien, eh, aquí, la última meninge que nos toca todavía terminar de ver viene a ser la aracnoides con sus dos hojas. Aquí recordar que el espacio que vamos a ver de forma interna, ¿cuál va a ser? El espacio subaracnoideo, que realmente no es que esté por debajo, sino que va a estar entre sus dos hojas, ¿no? Por eso algunos prefieren llamarlo interaracnoideo. Pero bueno, de forma tradicional ya se ha quedado con ese nombre y se le conoce como espacio subaracnoideo. ¿De qué se encarga? Bueno, se encarga de producir o de hacer circular el líquido cefalorraquídeo. Característica de esta capa es que es avascular. ¿Qué debemos recordar aquí con la aracnoides? Debemos recordar lo siguiente. La aracnoides nos va a dar un espacio o un conjunto de espacios que van a ser conocidos como las cisternas, ¿no? Las cisternas van a ser básicamente dilataciones en las que vamos a tener líquidos cefalorraquídeos. Van a ser dilataciones del espacio subaracnoideo. ¿De qué se diferencian con un ventrículo? La diferencia con un ventrículo, en el cual también es una dilatación y también hay líquido cefalorraquídeo, es que un ventrículo, ¿qué cosa tiene? Plexo corrideo. Miren, acá lo pueden ver, ¿no? Tenemos ventrículos laterales y tercer ventrículo, y aquí cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, diferencias entre cisternas y ventrículos, si es que en ambos son dilataciones y en ambos hay líquido cefalorraquídeo, que en los ventrículos hay plexo coroideo. Por tanto, aquí se forma propiamente el líquido cefalorraquídeo, en cambio en la cisterna solamente circula. ¿Cuáles son las cisternas que debemos recordar? Principalmente la cisterna magna, ¿no? La cisterna magna, que vamos a encontrarla debajo o entre el cerebelo y detrás del tronco encefálico, a este nivel, cisterna magna. La cisterna pontina va a estar delante, pues, del puente. La interpeduncular va a estar delante del mesencéfalo. La quiasmática va a estar delante del quiasma óptico, aquí, la quiasmática. La cisterna ambiens va a estar lateral, ¿no? ¿Lateral a qué? A los pedúnculos cerebrales, ¿ya? A los costados encontramos a la cisterna ambiens. Y por último, como veremos más adelante, tendremos a la cisterna lumbar, o que también se conoce como fondo de saco dural, ¿ya? Entonces, también vamos a tener eso, ahora lo vamos a ver cuando conversemos acerca de médula espinal, ¿no? Listo. Otra cosita que sí debemos mencionar aquí es lo siguiente. Cada una de las meninges van a tener algo que ustedes deben recordar. En el caso del aracnoides, lo que ustedes deben recordar es que se va a encargar de qué? De hacer circular o de generar, ¿no? Si es que tiene plexos coroideos, líquido cefalorraquídeo. Básicamente, aracnoides, líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la dependencia del aracnoides? Su dependencia es cisternas, sobre todo, ¿no? Cisternas o ventrículos, que son, bueno, la dilatación. En el caso de la pía madre, ¿qué vamos a tener? Sus prolongaciones, que van a ser usualmente, van a servir como medio de fijación, ¿no? Por ejemplo, ligamento dentado, filum terminal. Aquí también debemos mencionar que en la dura madre craneal debemos ver en este corte, miren, otra de las dependencias, ¿no? O, bueno, una de las características que debemos recordar de la dura madre viene a ser el seno venoso dural. Lo que está en verde aquí viene a ser la dura madre perióstica. La parte inferior es la dura madre meningia. Entre dura madre perióstica y dura madre meningia se ha generado una dilatación. Toda dilatación en anatomía se conoce como seno. Esta dilatación, ¿qué cosa tiene? Endotelio, ¿ya? Endotelio.
Este endotelio favorece ¿qué cosa? Que por dentro, ¿qué cosa? Circule sangre venosa. Por tanto, es un seno venoso, porque por acá circula sangre venosa, y que se va a formar en el espacio entre las capas de la dura madre. Por eso, seno venoso dural. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve porque a este seno venoso dural, ¿qué cosa llegan? Las granulaciones aracnoideas. Las granulaciones aracnoideas, que son estas de aquí, van a ser prolongaciones, miren, de la aracnoides que están llegando a esta sangre. ¿Para qué? Para filtrar. Filtrar. ¿Qué cosas filtran? El líquido cefalorraquídeo y con ello las sustancias que pueden estar, bueno, que pueden ser de desecho y también, bueno, sobre todo de desecho, y también para poder, digamos, renovar el líquido cefalorraquídeo que se está, o bueno, filtrar o disminuir el líquido cefalorraquídeo que ya estaba circulando pues en todo el sistema, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener a las granulaciones aracnoideas o de Pachyderm. Bien, estos senos venosos durales van a ser, sobre todo, van a encontrarse en la línea media, pero no son únicos de la línea media, ¿no? El principal que estamos viendo aquí viene a ser el seno venoso sagital superior, que se encuentra en toda la línea media, hasta que desemboca ¿dónde? En la prensa aerófilo o tórcula. En la parte inferior, nosotros, ¿qué vamos a tener? Bueno, acá lo han cortado parcialmente, pero en la parte inferior nosotros esperamos encontrar el seno venoso sagital inferior. Sobre el cerebelo vamos a tener el seno recto, que también desemboca en la tórcula, y desde este punto, ahora ya no desemboca, sino sale, ¿no? ¿Sale qué cosa? Sale el seno occipital. Hacia los costados salen los senos transversos o laterales y bueno, de ahí se van a continuar hacia los senos sigmoideos para formar la vena yugular interna, ¿no? Bien, entonces eso es básicamente a grandes rasgos cómo es que van a formarse los senos venosos durales, ¿no? Y bueno, con eso terminamos entonces la parte de generalidades y ahora vamos a ver algunas preguntas que han venido antes, que la verdad son muy poquitas, más preguntas hay de médula espinal, pero vamos a verlas ahora. Entonces, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? Bueno, espero que esté todo claro y entonces pasamos a las preguntas. Les doy 2 minutos para que puedan pensarlo y de acá ya les doy la respuesta. 1 minuto, a ver. Ya a ver. ¿Cuál creen que sea la clave, chicos? ¿Y por qué? Voy a leerlos, no sé si habrán escrito. Ya. A ver, chicos, ¿cuál creen que sea la clave? Chicos, ¿están ahí? Bueno, a ver, entonces vamos a ir descartando cada una de las alternativas. Empezamos. Entonces aquí dice, las siguientes afirmaciones se relacionan con las meninges del encéfalo. Acá lo que nos está pidiendo es básicamente cuál es la verdadera, ¿ya? Y nos dice, ambas capas de la dura madre que cubren el encéfalo
se continúan por el foramen magno. Recuerden que en la dura madre craneal tenemos dos capas, ¿cierto? Pero una vez que salimos del foramen magno, vamos a tener solo una capa, ¿no? Que va a ser la capa meningia. Por tanto, la primera es falsa. La 2, la capa perióstica de la dura madre no se continúa con los ligamentos suturales del cráneo. Esto es falso. ¿Por qué? Recuerden que les mencioné que la capa perióstica de la dura madre se adhiere en general al periósteo de forma bastante fuerte, pero sobre todo se adhiere a las suturas. Entonces, los puntos donde más fuerte adherencia vamos a tener va a ser justamente a nivel de la sutura, ¿no? Y bueno, se continúa por estos espacios. Por tanto, esto es falso, ¿no? Porque sí se continúa y acá dice que no. Listo. Luego, cuando cada nervio craneal atraviesa un foramen en el cráneo es rodeado por una vaina tubular de aracnoides solamente. Les mencioné que cuando nosotros pues pasamos de la parte central, ¿no? Y sus estructuras óseas, siempre que pasemos por un agujero, entonces delimitamos, pues, o delimitamos básicamente el fin de las meninges, ¿no? Por ejemplo, los agujeros de la base del cráneo y el agujero de conjunción. Por tanto, si nosotros ya pasamos el agujero del cráneo, no se continúa ni dura madre, ni aracnoides, ni pía madre. Por tanto, esto es falso. La E. Las meninges se extienden hacia adelante a través del conducto óptico y se fusionan con el periósteo de la cavidad orbitaria. Ya. Esto se extiende hasta el conducto óptico, a través del conducto óptico, y se fusiona con el periósteo de la cavidad orbitaria. Ya. Más que fusionar, se continúa, ¿no? Se continúa. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por el extremo distal del conducto óptico. ¿No recuerden? Básicamente el conducto óptico tiene dos orificios, un orificio interno y un orificio externo que ya va a terminar en la órbita, ¿no? Entonces, externo e interno. Las meninges se extienden hasta a través del conducto óptico y se fusionan con la cavidad orbitaria, no. El único que se puede continuar es la dura madre, ¿sí? La dura madre. Y de hecho, la dura madre se continúa, ¿no? Desde la parte interna hacia la parte externa en la órbita, pero específicamente cambia de nombre a ¿qué? A periórbita. ¿Ya? Entonces, esto es falso, porque no es que se continúe como tal, sino que tiene un límite, ¿no? Hasta este punto, hasta el agujero interno, y luego lo que continúa ya viene a ser parte de la periórbita o el periósteo. En cambio, la D, ¿qué nos dice? Los senos venosos craneales discurren entre la capa meningia y la capa endóstica o perióstica de la dura madre. Por tanto, esta es la clave. ¿Sí? La clave es la D. Siguiente. Dice, las siguientes afirmaciones se relacionan con el espacio subaracnoideo. Recordemos que el espacio subaracnoideo se encuentra ¿dónde? Entre la hoja parietal y la hoja visceral de la aracnoide, ¿no? Listo. Entonces, nos dicen, ya, les doy un minuto para que lo piensen. A ver, ¿qué clave creen que sea? ¿Piensan meter una poquita de agüita? Ya. Entonces, miren, acá, empezamos. Ya, les voy adelantando la clave. La clave es la A, ¿ya?
pero hay que descartar las otras alternativas, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que el espacio subaracnoideo, si bien está entre ambas hojas, este espacio, ¿de qué va a estar lleno? Pues de líquido cefalorraquídeo. Esto es obvio, ¿no? Es bastante evidente. Pero las otras, ¿por qué no son? Bueno, aquí, la segunda alternativa nos dice que se va hasta la cuarta vértebra sacra. Esto porque es falso. Porque recordemos que cuando nosotros descendemos en la médula espinal, ¿no? Tenemos aquí nuestra médula espinal, veremos que, bueno, se continúa, ¿no? Pero llega un punto en que la dura madre que estaba en la parte externa, ahora ¿qué hace? Se adhiere, ¿no? Se adhiere, les dije. Entonces se junta con la pía madre y van a formar lo que se conoce como el ligamento coxígeo. A este punto, ¿no? Más o menos en altura está a nivel de S2. Cuando se terminan por fusionar, pues, pía madre con dura madre y por tanto desaparece el espacio subaracnoideo porque ya se convierten en un ligamento. Entonces, se extiende hasta la cuarta vértebra sacra, ¿no? Se extienden hasta aproximadamente S2. ¿Ya? Por eso es falso. Luego, las arterias y venas cerebrales no se localizan en el espacio subaracnoideo. Esto es parcialmente cierto, o sea, realmente, como les comenté, los vasos van a estar envueltos en pía madre. Sin embargo, recordemos que el aracnoides, ¿qué cosa es? Avascular y tiene que nutrirse. ¿Cómo se nutre? Bueno, se nutre porque estos vasos que están superficialmente y en contacto con la pía madre nos van a dar pequeñas ramificaciones que pues van a ingresar al espacio subaracnoideo y no solamente van a nutrir al espacio subaracnoideo, ¿no? Con ramas superficiales, sino que también van a nutrir muchas veces a los nervios, por ejemplo, periféricos, o perdón, a los nervios que están surgiendo en el sistema nervioso central y que luego van a salir hacia la periferia, ¿no? Entonces, no se localiza en el espacio subaracnoideo, quizás no en troncos totalmente grandes, pero sí van a estar atravesando estos espacios para nutrir al mismo espacio subaracnoideo y a las estructuras que están circundantes, ¿no? Entonces, esto es falso. La D que nos dice, los nervios craneales se ubican por fuera del espacio subaracnoideo en vainas derivadas de la dura madre. No, recuerden que las meninges, ¿qué cosas son? Son ¿cómo están? Circunscritas. Entonces, si nosotros tenemos un nervio, sobre el nervio, ¿qué cosa tenemos? Pía madre. Sobre la pía madre, ¿qué cosa tenemos? Aracnoides. Y sobre el aracnoides, ¿qué cosa va a haber aquí? La dura madre. Entonces, siempre van a estar uno sobre otro, ¿no? Por tanto, un nervio craneal no puede estar por fuera del espacio subaracnoideo, sino está atravesando. Entonces, esto es falso. Por último, nos dicen, las vellosidades aracnoideas se proyectan en los senos venosos como grandes evaginaciones del espacio subaracnoideo. Ya. En general, vamos a ver que esto no es que sean como grandes evaginaciones. Lo normal es que estas no suelan protruir demasiado, ¿no? Básicamente se tienen que quedar en el mismo espacio. Aunque sí pueden haber granulaciones aracnoideas, ¿sí? Que puedan ser gigantes, ¿no? Hay algunas granulaciones gigantes, bueno, se les llama gigantes porque pasan por completo, es decir, atraviesan todo el espacio del seno venoso dural y pueden llegar a generar, ¿qué cosa? Impresiones en el cráneo. Impresiones óseas, ¿no? Que es lo que a veces podemos ver incluso en las muestras de cráneo que tienen como unos agujeritos a los costados. Entonces, las vellosidades aracnoideas se proyectan a los senos venosos, sí, pero como grandes evaginaciones, no tanto, realmente no es lo más común. Entonces, esto es parcialmente falso, ¿no? Lo que más se adecua, por tanto, viene a ser la primera alternativa, que nos dice, pues, que el espacio subaracnoideo está lleno de líquido cefalorraquídeo.
Bien, chicos, esta sería la primera parte que corresponde a meninges y generalidades de neuroanatomía. Entonces, vamos a tener un descansito de 5 minutos para pasar a médula espinal, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pueden aprovechar ahora mientras descansamos un ratito.